Muy buenas. Hoy tenemos sobre la mesa un proyecto de comedia con un nombre que ya llama la atención. El Mesías del Sketch. Sí, suena potente, desde luego. Vamos a analizar unos textos que nos han llegado que describen un poco la identidad que buscan para su canal de YouTube y también una propuesta visual, una especie de cabecera o intro. Vale, Los documentos se llaman Identidad y Apertura, el Mesías del Sketch. perfecto. Y la idea es, pues, intentar desgranar qué nos proponen, qué tipo de humor es, a quién creen que le va a gustar, y bueno, cómo intentan vender esa idea con palabras y con esa secuencia visual que proponen. Claro. Es un poco ver cómo se cuece una marca de comedia hoy en día, ¿no? Que con tanta cosa en Internet destacar tiene que ser complicado. Uf, y tanto. Es que es fundamental. En sitios como YouTube, con la cantidad de comedia que hay, si no tienes una identidad clara, una voz propia, pues estás perdida. Ya. No es un extra, es que es básico para sobrevivir y para que la gente conecte contigo. No vale solo con ser gracioso, hay que ser diferente. A ver si esto va por ahí. Pues venga, vamos a meternos en harina. Empecemos por cómo definen ellos mismos su humor. El texto dice, humor adulto con alma, crítica social con carcajadas. Interesante. Con alma. Sí, y una frase que me parece clave, buscan hacer reír y pensar. Esto ya marca una línea, ¿no? No parece que vayan solo a por la risa tonta. No, para nada. Apunta alto, ¿eh? Es una comedia que quiere dejar algo más, una segunda lectura, una reflexión. Exacto. Es un objetivo bueno, claro, pero, no siempre fácil de conseguir. Se colocan en un sitio que quiere ser más profundo que el chiste rápido. Y lo reafirman diciendo lo que no quieren ser. Cito, aquí no encontrarás chistes fáciles ni filtros de unicornio. Bueno, más claro agua. Es bastante directo, ¿sí? Es como decir, oye, que no somos esa otra comedia más viral, o más ligera, o un poco infantil incluso, que se ve mucho. Es una forma de posicionarse, clarísima. Definirse diciendo lo que no eres. Intentan pescar a un público que quizá pues no conecta tanto con esas modas más masivas o, como dicen ellos, edulcoradas. Ya. Buscan a alguien que valore un humor pues con más retranca quizá o con otro enfoque. La duda es si ese público es grande y si van a dar con la tecla para atraerlo. Describen a ese público ideal de una forma muy gráfica. Dicen, gente que se ríe de sus contradicciones. Ajá, Alguien que, por ejemplo, medita, pero también grita en el tráfico. muy bueno. O que cree que la espiritualidad no está reñida con el sarcasmo. Hmm, Esa mezcla. Ahí parece que está el meollo, ¿no? Esa tensión. totalmente. Aquí es donde la cosa se pone para mí más interesante. Intentan capturar esa dualidad que tanta gente vive hoy. Sí, Esa especie de, no sé, de esquizofrenia moderna entre buscar sentido, paz interior, crecimiento y luego pues la puñetera realidad de cada día. el atasco, las facturas. Exacto. El estrés, lo absurdo de muchas cosas. Y ese choque, esa tensión, es un campo de juego brutal para la comedia si lo sabes trabajar bien. Y mencionan arquetipos concretos. El iluminado con dudas existenciales Me encanta. y la azafata que no se calla ni bajo hipnosis. Y dicen que quieren transformar situaciones cotidianas en milagros de la comedia. Vale. Esto suena mucho a comedia de observación, ¿no? Fijarse en lo pequeño, en lo que nos pasa a todos, pero darle una vuelta. ¿Cómo crees que se hace eso? ¿Es solo señalar lo raro o...? Sí, bebe clarísimamente de la comedia de observación. Esa habilidad para sacar punta a lo de todos los días, a detalles que todos vivimos, pero que igual no nos paramos a ver desde el humor. Claro. Piensa en cómo algunos cómicos aquí en España, no sé, a lo mejor con estilos como los de José Mota o Dani Rovira o Goyo Jiménez en algunas cosas, Sí, te entiendo. parten de algo súper reconocible, ¿sabes? Una visita al médico, una conversación de pareja, cómo usamos el móvil. Y lo estiran hasta lo absurdo, hasta la carcajada. Y muchas veces con ese puntito de crítica social o de reflejo de nuestras neuras. Ya. Pues la descripción de el Mesías del sketch va por ahí. Mirar lo cotidiano, pero añadiendo esa capa que dicen de crítica social con carcajadas y ese toque irónico sobre la espiritualidad y esas búsquedas. Vale, detengámonos un momento en eso. Crítica social con carcajadas. Suena muy bien, pero ¿qué dificultades tiene eso en la práctica?
porque hacer crítica te puede poner muy serio o parecer un meeting, ¿no? Pues implica un equilibrio súper delicado. Ese es el gran reto, yo creo. La comedia es una herramienta potentísima para la crítica social, porque cuela mensajes, señala cosas raras o injustas de una forma mucho más fácil de tragar, Sí, incluso más memorable que un discurso serio. Te desarma con la risa antes de hacerte pensar. claro. Pero los peligros son enormes. Por un lado, que la crítica sea tan fina que nadie la pille, o tan bruta que parezca eso, un panfleto con chistes. Ya. Y por otro, que es un peligro constante. Al tocar temas sensibles o criticar formas de ser, es muy fácil pasarse de frenada y resultar ofensivo o condescendiente o simplemente no tener gracia. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un cómico? Exacto, el pecado capital. Requiere mucha inteligencia, empatía y una escritura muy, muy fina para no caer ahí. No vale solo con querer ser crítico, hay que saber hacerlo con humor que funcione. Entendido. Es como andar por un alambre. Y ahora, ¿cómo intentan llevar toda esta filosofía, esta identidad que hemos ido viendo, a lo visual? ¿Tienen esa propuesta de intro muy cortita, dicen que de 5 a 7 segundos? El escaparate. Esos segundos son oro. Tienen que meter ahí la esencia del canal y enganchar. A ver qué proponen. Pues la describen como minimalista, con toque místico y cómico. Empieza con un fondo negro y se oye un gong suave, como de templo o de clase de yoga. Vale, empezamos con calma, introspección, casi solemne. Preparan el terreno para algo profundo. Justo. Y sobre ese fondo negro aparece un texto, en un mundo lleno de ruido. Ajá. Y justo después vemos al personaje, el Mesías, con su bata blanca flotando en posición de loto. Muy zen todo. Pero aquí viene la primera sorpresa. Lleva un mando de la tele en la mano. Ahí está. Y se oye un sonido rápido de zapping, como si estuviera cambiando canales sin parar. Y luego, un suspiro largo y profundo del personaje. ¡Boom! Ahí está el primer choque. La primera declaración de intenciones cómica. Toda la imagen de la meditación, lo trascendente, el loto, la bata, el gong, el texto, se pega de bruces con el mando a distancia, Totalmente. que es el símbolo de la distracción moderna. El zapping y el suspiro son la clave. Te está diciendo, sí, aspiramos a la calma, a elevarnos, pero estamos aquí, atrapados en el ruido, en mil cosas a la vez, en la insatisfacción. Ese suspiro es genial. Puede ser cansancio, resignación. Aburrimiento existencial, quizá. Eso. Es una imagen potente y graciosa a la vez. Pero espera, que no acaba ahí. La cosa se lía más. Justo cuando el Mesías suspira, entra en plano otro personaje, la azafata, que sin decir nada le tira una zapatilla. ¿No me digas? Sí, sí. Y se oye un golpe suave, como de dibujo animado, ¿sabes? Y unas risas grabadas de fondo. ¡Zas! La irrupción total de lo absurdo y lo terrenal, incluso con un puntito de agresividad cómica. ¿Ya ves? Si el mando ya rompía la solemnidad, la zapatilla voladora la hace añicos. Es casi un gag de slapstick, muy directo. Si conectamos esto con la imagen general que quieren dar, esta intro es como una pastilla concentrada de su filosofía. Esa mezcla constante, ese choque entre lo que se supone que es elevado, el Mesías en loto, y lo ridículamente mundano y caótico, el zapping, la zapatilla. Claro. El humor sale justo de ahí, de esa fricción, de esa incapacidad de mantener la pose espiritual en medio del ruido, como decían al principio. Y para cerrar, el logo animado. El Mesías del sketch, con un destellito, tipo ¡chin! Y el eslogan, humor que te ilumina o te remata. Buenísimo el eslogan. Y la música final, ojo, mezcla sonido de cuenco tibetano con un ritmo de batalla cómico. Es que es la guinda perfecta para ese pastel de contrastes. Humor que te ilumina o te remata. Es genial por la ambigüedad y el tono irreverente, casi de humor negro. Sí, ¿verdad? Juega con la promesa espiritual, iluminar, pero la junta con la posibilidad del golpe cómico, casi físico, en sentido figurado, rematar. Te deja KO. Exacto. Admite que su humor puede ser para pensar, pero también puede ser solo un chiste que te pilla por sorpresa y te hace reír, o incluso que te deja un poco tocado por su acidez. Refuerza esa idea de que no se toman del todo en serio ni su propia fachada mesiánica. Claro. Y la música del final, esa fusión de cuenco zen y batería cómica, es la firma sonora que resume toda esa identidad doble.
Es coherente de principio a fin, la verdad. Entonces, si juntamos la descripción que hacen de sí mismos y esta intro visual que es tan gráfica, ¿a qué tipo de persona crees que le están hablando? Parece que van directos a esa gente que se reconoce en las contradicciones que decíamos antes. Sin duda. Buscan a personas que quizás sienten esa tensión entre querer ser mejores, más conscientes y a la vez sentirse superados por el día a día. Ujú, Gente que aprecia la ironía, que sabe reírse de sí misma y de las pretensiones, ¿no? Tanto las propias como las ajenas. ya. Probablemente un público adulto, con ciertas inquietudes culturales, sociales, existenciales, pero que huye de la solemnidad y necesita el humor para digerir el mundo. Podríamos decir que buscan al escéptico espiritual o al cínico con corazón. Sí, me gusta eso. Y encaja totalmente con ese lema que ponen en la descripción del canal. La verdad os hará libres, pero primero os hará reír. Exacto. Es darle una vuelta de tuerca muy suya a una frase casi sagrada. Es una declaración de principios, pero en clave de humor. La risa como paso previo o quizá como herramienta necesaria para poder mirar ciertas verdades, ya sean personales o sociales, a la cara. O simplemente reírte de tus manías. O simplemente eso, la liberación de poder reírte de tus propias neuras, de lo absurdo que nos rodea, de lo difícil que es ser coherente. Vale. Tenemos el concepto, la estética, el público. Pero, bajando a lo práctico, ¿qué posibilidades reales y qué pegas le ves a una propuesta así? ¿Es un nicho con futuro o es una apuesta muy arriesgada? Pues tiene las dos caras, claramente. La oportunidad está en diferenciarse. En un mar de comedia, que a veces parece toda igual, especializarte en un nicho con una voz tan particular te puede atraer a una audiencia muy fiel, muy comprometida. Gente que conecte de verdad. Exacto, gente que realmente se sienta comprendida y reflejada en esa mezcla concreta de ironía, observación y ese toque existencial. Si lo consiguen, pueden crear una comunidad fuerte. El humor que describen, si está bien hecho, y aquí volvemos a la calidad de los guiones, de la interpretación, tiene potencial, yo creo. Y los desafíos. Me imagino que mantener ese tono tan particular no debe ser fácil siempre. El principal desafío es precisamente mantener ese equilibrio tan fino que decíamos. Es muy fácil caer en la parodia simple de la espiritualidad New Age o del coaching y quedarse solo en eso. Sí, en lo superficial. O al revés, pasarte de cínico y que el humor resulte vacío o hasta desagradable. Y lo de la crítica social requiere inteligencia y tacto para que sea aguda sin ser un meeting ni ofender gratuitamente. Ya. Además está la pregunta sobre el tamaño del nicho. ¿Hay suficiente gente buscando activamente este tipo de humor tan concreto en plataformas como YouTube, que a menudo premian lo más directo, lo más viral? Claro. ¿O corre el riesgo de que se vea como algo demasiado intelectual o raro, o que simplemente no haga suficiente gracia para el gran público? El peligro de quedarse en tierra de nadie, ¿no? Ni muy profundo para unos, ni muy divertido para otros. Exactamente. Requiere una ejecución impecable, guiones que claven las situaciones, personajes que sean creíbles dentro de los raros que sean, y un tono que sepa moverse siempre entre la empatía y la sátira. La promesa es grande, dar una mirada fresca y divertida a las neurosis de hoy. Si lo consiguen, pueden ser un soplo de aire fresco. Pero si no, Si no, pues podría quedarse en una idea original que no termina de cuajar o de encontrar su público masivo. Es un riesgo calculado, supongo. bien. Creo que le hemos dado unas cuantas vueltas interesantes a estos papeles. Recapitulando un poco, hemos visto cómo El Mesías del Sketch se perfila como un proyecto de comedia que busca ser adulta, irónica, con ese punto de reflexión y crítica social. Ujú. Dirigido a gente que vive y se ríe de las complejidades y contradicciones de la vida moderna, y cómo intentan comunicar esto con una identidad muy basada en el contraste, lo espiritual contra lo mundano, lo trascendente contra lo absurdo, Sí, tanto en lo que dicen como en esa intro visual tan expresiva. y analizar cómo intentan montar esta marca es interesante más allá de este caso. Nos enseña esa tendencia que se ve cada vez más en contenidos digitales, de buscar nichos muy específicos, de intentar ofrecer algo más que la risa por sí. Ya. Es una forma de diferenciarse en un mercado saturadísimo, intentando conectar con la gente a un nivel un poquito más profundo, mezclando humor y reflexión. Ver estos intentos, con lo bueno y lo malo, nos da pistas de cómo evoluciona la comedia y cómo nos comunicamos en Internet. Totalmente de acuerdo. Y para terminar,
Una pregunta que se me queda ahí, rondando después de darle vueltas a todo esto. Esta mezcla que proponen, esta especie de cóctel de búsqueda espiritual o de mirarse por dentro, pero bañado en cinismo cómico y crítica a lo de todos los días, ¿será que es un reflejo cada vez más fiel de cómo mucha gente intenta lidiar con lo complicado y lo incierto del mundo de hoy? Uf, es una excelente pregunta para dejarla ahí en el aire. ¿Es esta fórmula de humor un síntoma de nuestros tiempos? ¿Una especie de mecanismo de defensa colectivo? ¿Para no volvernos locos entre tanta presión y tanto gurú de todo? Podría ser. ¿O es, siendo más pragmáticas, una estrategia de marketing bien pensada para hacerse un hueco único en el escaparate llenísimo de la comedia online? O las dos cosas. Probablemente, como casi siempre, sea una mezcla de las dos cosas, pero sin duda nos hace pensar en cómo el humor sigue siendo ese espejo, a veces de forma un poco, pero siempre revela mucho de quiénes somos y cómo vivimos. Una buena reflexión para llevarnos, sí.